Santiago Pérez, él es un conocido encuestador aquí en nuestro país, muy solicitado y confiado por el presidente de la República. Santiago, buenos días, bienvenido a la Mañana 24 Horas. Usted tiene una última encuesta y resultados de lo que en este momento sería la consulta popular. ¿Cuáles son las tendencias que usted registra? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que estamos todavía en un inicio de esta consulta popular, de este proceso, y por lo tanto todavía existe un marco importante de indecisión. Solamente un 47% de las personas entrevistadas dicen que han tomado ya una decisión en firme. Menos del 50%. Dicen que además no estamos completamente seguros de que eso va a ser así. Aplicamos una encuesta 4 y 5 de marzo, acaba de pasar un poquito antes del feriado. Fueron entrevistadas 1.720 personas en todo el país, en todas las provincias de la costa y de la sierra. Esta encuesta no tiene Amazonía todavía porque es más complicado hacer la operación logística, y presentamos rápidamente entonces los resultados de la papeleta de la consulta popular. Nosotros les entregamos a las personas a quienes entrevistamos una papeleta que es un facsímil no oficial de la consulta popular, con las preguntas, con el texto tal como está planteado, y el resultado es el siguiente. En la pregunta número 1, que se relaciona sobre la caducidad de la prisión preventiva, el texto es bastante más largo, obviamente, solamente ponemos el resumen del tema. Por el blanco el 14%, o dejó en blanco la papeleta el 14%, votó por el sí el 65%, por el no el 15% y anuló el 7%. Si es que tomamos solamente los válidos sí y no, esto se convertiría en para el sí válido 81%, para el no válido 18%. Santiago, en honor al tiempo ¿Sí? y por la emergencia que tenemos, no sé si podemos ir solo a los resultados de sí y no para claro poder que sí, avanzar más rápidamente. así es como lo íbamos a presentar. Las preguntas 1 y 2 se parecen mucho porque se relacionan al tema de la prisión preventiva. Sí, en la pregunta 2, 62, no 15. La pregunta 3, que se relaciona con la prohibición en las instituciones financieras y medios de comunicación de tener otros negocios, sí 53, no 20. Las preguntas 4 y 5 se relacionadas con el Consejo de la Judicatura tienen resultados muy parecidos, 57, 18, 58, 17 por el sí y no respectivamente, siendo estas las 5 preguntas que se refieren a enmienda constitucional. Las siguientes son de consulta popular. Considerar el enriquecimiento privado no justificado un delito, sí 58, no 18. Prohibir los juegos de azar, casinos, salas de juegos, sí 49, no 28. Como vemos, esta es la pregunta que tiene el no más alto de todas las preguntas. Sobre la muerte de un animal en espectáculos, esta es una pregunta que solamente tiene una validez para el ámbito cantonal, y por lo tanto mostramos solamente los resultados de Quito. 47 contra 36, el sí contra el no. Esta es la pregunta 47, en donde la pregunta donde está el sí y el no más estrecha la diferencia, y en Guayaquil 52 contra 19. La pregunta 9, que se relaciona con la regulación de los mensajes de violencia, de sexo, de racismo, etcétera, por el sí 59, por el no 18, y la última pregunta, que es la obligación de la afiliación del IES al IES de los trabajadores en relación de dependencia, por el sí 66 y por el no 15, siendo esta la pregunta que tiene una votación más alta, el sí. Ya, en el caso de la pregunta de los animales, los indecisos, ¿cuántos son? En el caso de Quito, es el cantón en donde menos indecisos hay. Solamente un 9% dejó el voto en blanco, y por lo tanto tenemos esa es específicamente en el cantón Quito, esa es una pregunta que ha motivado un debate mayor, y las posiciones están un poco más tomadas. ¿Se hizo simplemente la pregunta de votaría sí o votaría no, o se pidió explicación de razones de por qué estaría pensando en votar sí o votar no? La pregunta, digamos, que más adelante, y por eso insisto en ella, vamos a analizar con personas que están relacionadas con ambas preguntas, la una los casinos y la otra la de los animales. ¿Explica a la gente por qué le diría no a esas preguntas?
Estamos haciendo una exploración, no tenemos una evaluación completa. Me parece que las preguntas de juegos de azar y de muerte de animal en espectáculos juegan un juego diferente, un juego aparte. En esta consulta popular son temas que tienen que ver con el entretenimiento, con una visión moral del entretenimiento, y son preguntas que deben ser diferenciadas de las otras que se relacionan con justicia, con negocios privados y con seguridad. Entonces, me parece que esos son temas que topan un poco más la moralidad de las personas. Hay un mayor porcentaje de personas que votan no en el tema de juegos de azar por dos factores principalmente. El uno, en el tema de las prohibiciones, de las libertades, mientras que hay también algunas personas que consideran que esta es una actividad económica que debe ser conservada. En el tema de la muerte de un animal en espectáculos, ahí estamos topando una serie de elementos que tienen que ver con la tradición, con la cultura, y por eso ese resultado y por eso esa respuesta más alta del no en promedio con respecto a las otras preguntas. Ahora, de las últimas encuestas que se publicaron, lo que yo veo, y no sé si usted lo puede confirmar, es que el sí se mantiene a la cabeza, digamos, liderando la decisión de los ecuatorianos, pero el no ha crecido. El no a todas las preguntas hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, era mucho más bajo. Sí, tenemos aquí un gráfico que quisiera mostrarlo, de ser posible, de la evolución de las últimas 3 semanas con las nuevas preguntas. El sí, 58, 62, 65. No se puede decir que haya un crecimiento así como sostenido. En realidad está más o menos dentro de la misma banda de error. Por el no, 18, 16, 15%, más o menos también está en una cifra más o menos similar. Perfecto. Lo que sí tenemos es una diferencia con respecto a las primeras encuestas que habíamos presentado semanas atrás, cuando se fueron planteadas las primeras preguntas por el gobierno, ante el Tribunal Constitucional, ante la Corte Constitucional. Las preguntas tenían diferente sentido y diferente de formulación, y con respecto a ellas hay una diferencia en ese sentido. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí, gracias, actualizándonos sobre cómo van las tendencias frente a la consulta popular en las preferencias de la población ecuatoriana. Gracias.